¡Ja! En un nuevo episodio del Mundo al Revés, el Circo de la Asamblea Nacional discutirá si declarar a Volker Turk persona non grata y retirarse de la oficina mientras él sea el alto comisionado. Un punto más para un régimen paria. ONG denuncia la muerte de otro preso político en Tocorón. Pedimos a las autoridades que se garantice el acceso oportuno a la información, han dicho. Y recuerdan ustedes que hace meses, lo conversamos aquí, es un patrón dejar a los presos morir o patearlos a la calle ya cuando están moribundos para que no mueran en las mazmorras. Una víctima nueva. Y otro día sin que aparezca la CPI. Bravo. El régimen de Maduro busca exculpar a los funcionarios policiales del crimen del TikToker Gabriel Sarmiento, cuando es bastante claro lo que pasó allí. Pero ya les cuento más. Colombia moviliza tropas a la frontera con Venezuela en renovada ofensiva contra grupos armados. Y a Diosdado no le va a gustar esto. Traducción rápida: contra los pandilleros de Diosdado Cabello. Y estudiantes de la UCB protestan en la OPSU para rechazar la nueva distribución de cupos en universidades públicas. Y de esto y un poco más hablamos el día de hoy. Comenzamos. El Circo de la Asamblea Nacional, esa gran carpa, discutirá el día de hoy si declara persona non grata al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. El chiste se cuenta solo. Al considerar que no hace nada por los derechos humanos de los venezolanos, dijeron los genocidas. O también lo dijo el payaso que preside el circo legislativo, Jorge Rodríguez. Lo de discusión lo tenemos claros todos, ¿no? Las discusiones en ese antro son básicamente que las focas aplaudan y que digan sí a todo lo que el demente de Jorge Rodríguez se le viene en gana. ¿Qué ha dicho este desequilibrado? Escúchalo. La persona no grata al tal Volker Turk ese que no hace nada por los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas secuestrados en El Salvador o de nuestros 18 niños que están en este momento retenidos en los Estados Unidos. Y además de eso, vamos a hacer una solicitud que ojalá tenga éxito mañana en la Asamblea Nacional para que Venezuela se retire de esa oficina mientras ese señor Turk sea el alto comisionado de los derechos humanos. Imagínese usted, probablemente Volker no haga nada por los derechos humanos de los venezolanos o nada significativo o de facto, de hecho, que podamos palpar si hablamos en términos prácticos. Digamos que los informes se traducen en lo que se traducen y no me malinterpreten, son necesarios y son obligatorios. Tristemente, no cambian la realidad ni llevan a la justicia a los responsables, de momento. Pero válgame Dios, qué cara de tabla son. 2 violadores de derechos humanos y genocidas hablando en un programa de televisión de derechos humanos. Que acaban de sumar, por cierto, a otra víctima para su expediente que muere en sus mazmorras. Yo espero, dice, que la aprueben. ¿Y quién cree que no va a pasar la propuesta por decisión unánime? Podemos abrir apuestas. Esta propuesta se da luego de que el alto comisionado denunciara el pasado viernes que las libertades fundamentales en Venezuela han sufrido un importante deterioro en 2024 y 2025. Y fue decente. En el contexto, todo esto, por supuesto, de las elecciones presidenciales, las regionales y las parlamentarias. Turk recordó que en la campaña previa a los comicios parlamentarios y regionales del sábado 25 de mayo, o la pantomima esa, fueron detenidas unas 70 personas, incluyendo figuras de la oposición, defensores de los derechos humanos, y 17 extranjeros acusados de pertenecer a un grupo terrorista. Afirmaciones que, por supuesto, fueron rechazadas por el fiscal general del Photoshop, Tarek William Saab. El titular de la Fiscalía Chavista respondió que la oficina del alto comisionado se ha convertido en un bufete privado de terroristas, mercenarios, nacionales y extranjeros procesados por intentar bañar de sangre a Venezuela mediante planes de magnicidio, asesinatos selectivos, sabotajes y conspiraciones armadas. Digamos algo como lo que ellos hacen todos los días, pero en este caso es una alucinación más de Tarek en contra de Volker. En otra publicación, el sábado pasado, Saab consideró que Turk debe renunciar a su cargo por su inacción y cobarde silencio. Cachicamo diciendo la morrocoy conchudo. Todo esto ante las redadas migratorias en Estados Unidos. Este lunes nuevamente pidió su renuncia al considerar que él es el cómplice del exterminio de los niños en Gaza, en medio de la guerra con Israel. Están desatados. El dictador Nicolás Maduro, además, apoyó los pronunciamientos de Saab sobre Turk, ¿cómo no? Según él, responde a los intereses de Washington y de las élites europeas
contra los pueblos del sur global. El fiscal está dando en el punto, ha dicho, en el clavo, porque ha venido denunciando la degradación absoluta de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Ha sido totalmente secuestrada, maniatada, politizada, parcializada por el señor Volker Turk. En febrero de 2024, el régimen venezolano suspendió las actividades de la Oficina Técnica de los Derechos Humanos, establecida desde septiembre de 2019, al considerar, escuche bien, que se instrumentalizaron su trabajo en contra del Ejecutivo de Maduro. La realidad fue que se quitaron del medio a sus delatores. Sin embargo, 3 doritos después, o 2 meses después para ser más serios, Maduro invitó a la Oficina de los Derechos Humanos a volver a Venezuela y propuso superar las diferencias. Una vuelta que se concretó más de medio año después. Y aquí vamos de nuevo. Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las patas. No quieren a los derechos humanos allí porque ellos son los principales violadores de los derechos humanos. Es así de simple. Esta administración cuenta con lacayos en Naciones Unidas. Tiene un lamezuelas llamado Turk, o Bork, no sé cómo se llama, Volker Turk. No dice ni una palabra de las decenas de miles de niños asesinados en Gaza. No dice absolutamente nada de los 252 venezolanos secuestrados en El Salvador, encerrados en un campo de concentración por la rata, y que perdonen por favor las ratas, por la rata de Nayib Bukele. Y no dice nada de las 18 niñas y niños secuestrados en los Estados Unidos de América. La organización Justicia, Encuentro y Perdón denunció este lunes la muerte de otro preso político en el centro penitenciario de Tocorón, ocurrida este domingo 29 de junio. De acuerdo con información proporcionada por familiares, se trataría de un detenido de esa ola represiva desatada luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Y aunque su identidad no ha sido confirmada públicamente, estoy seguro que en los próximos días sabremos tristemente de quién se trata. La ONG exigió a las autoridades garantizar la seguridad de los familiares de la víctima, el libre acceso a la información y condiciones adecuadas para el reconocimiento del cuerpo, cosa que tristemente no va a ocurrir. Expresamos nuestra profunda preocupación ante este hecho y reiteramos que el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la integridad de todas las personas que están bajo su custodia, expresó la organización en un comunicado difundido en sus redes sociales. Pero el Estado, en este caso, es precisamente el que atenta contra la vida de los ciudadanos. No podemos pedirle peras al olmo. Y un pequeño paréntesis. Si eres de los que les gustan los carros o los coches costosos, bonitos, de buena línea, de buen diseño, italianos, como una Lamborghini Urus, pues te puedo decir algo. 90 Lamborghinis Urus pueden ser tuyas por tan solo el módico precio de la cabeza de Maduro. Sé que no está fácil. Podría ser la de Diosdado incluso también, que también cuesta unos 25. Pero en este caso hoy tenemos esa promoción por la cabeza de Maduro. Bueno, no es una promoción, pero usted podría comprarse 90 de estas si fuera el gran patriota que condujera a la captura de este sujeto. 90 y además le sobraría $1 millón y pico para gasolina. Así que puede tener una gran flota. No se olvide que esa platica está allí pendiente para el que la quiera y para el que pueda, por supuesto. No todos podemos. Pero para el que pueda, dinerito que está allí libre de impuestos. Así que es la oportunidad de su vida. Continuamos. A una semana del asesinato de Gabriel Jesús Sarmiento, lo recuerda, lo hablamos acá, durante una transmisión en vivo de TikTok en la ciudad de Maracay, el régimen de Nicolás Maduro ha centrado su estrategia ahora en desligar a los cuerpos policiales de este crimen, pese a las denuncias que apuntan a posibles vínculos entre agentes del Estado y el crimen organizado. Otra vez, el fiscal del régimen informó el domingo sobre la detención de una mujer, presunta cómplice del homicidio, a quien se le estarían imputando los delitos de homicidio calificado, asociación agravada y, adivine usted, sí, yo sé que lo sabe, terrorismo. En calidad de cooperadora inmediata, SAP anunció que el Ministerio Público ha solicitado órdenes de captura contra los presuntos autores materiales, identificados como, según él, 2 hombres que enfrentarán los mismos cargos. Hasta ahí está, 2 hombres. No obstante, la publicación de dicha captura fue eliminada de las redes, lo que levantó las sospechas por el caso. De esta forma, el chavismo intenta seguramente, de nuevo, aprovecharse de la censura que impera en Venezuela para controlar la narrativa en torno al asesinato de este muchacho de Sarmiento. La jugada pretende, seguro, desvincular a los cuerpos de seguridad del escándalo
y desactivar las sospechas sobre posibles alianzas entre el Estado y las bandas criminales, algo que es público y notorio. De hecho, ellos son una banda criminal. La acusación de terrorismo como parte de los cargos contra presuntos responsables permite al régimen entonces justificar detenciones sin abordar los posibles nexos internos. Y comentario aparte de la noticia, no cree que me burlaba del tema de terrorismo por lo de este muchacho, sino que estos loquitos con el tema del terrorismo ya tienen como un fetiche. Prácticamente es ya un prefijo en todas las acusaciones para reventar a todo el que les dé la gana. Sin embargo, las autoridades han evitado referirse a las acusaciones de la víctima sobre amenazas previas que tenía por parte de bandas criminales y presuntos funcionarios policiales difundidas por el mismo Sarmiento en sus cuentas de redes sociales antes de ser asesinado en vivo. En un video que se hizo viral en redes sociales, este joven de 25 años pedía auxilio al SEBIN, la policía política del chavismo. Difícil de pedirle auxilio a esa gente, pero asegurando ser perseguido por los miembros de las bandas Tren de Aragua y Tren del Llano. Durante la transmisión en TikTok, Sarmiento fue asesinado por hombres armados que irrumpieron en su casa. El video no lo pudimos poner ni siquiera, es trágico. Un video que muestra cómo tras dar con su dirección exacta y en vivo, dos sujetos entran a la vivienda y uno de ellos le dispara varias veces. Y de fondo, además, se escuchan los gritos desesperados de una mujer que se presume se encontraba con la víctima en el momento del ataque. El lunes pasado, Saab había anunciado que la Fiscalía 69, con competencia nacional contra la delincuencia organizada, investigaría el caso. En esa ocasión, reconoció que Sarmiento había denunciado amenazas de grupos estructurados de delincuencia organizada y agentes policiales. Pero no obstante, en su declaración más reciente omitió, por lo que sea, cualquier mención a esas denuncias y centró el enfoque en las acusaciones por terrorismo. Por su parte, el narcoministro Diosdado Cabello calificó como una maniobra de la oposición la vinculación de policías en el crimen, válgame Dios. Pretenden hacer creer que el país ya está en caos, ha dicho. Ya sabemos quiénes lo mataron, están identificados y hay algunos capturados, dijo Cabello en su bodrio que tiene en YouTube. Según este narco, se trataría de hechos producidos con fines políticos. De hechos políticos vas a saber tú, Diosdado, cuando te agarren, por cínico. Pero el historial de Sarmiento y el contexto en el que se produjo el asesinato plantean ciertas dudas sobre la narrativa oficial. Bueno, ciertas no, muchas. El joven habría nombrado directamente al líder del Tren de Aragua, Héctor el Niño Guerrero, diciendo que estaba en las minas y denunciando su complicidad con autoridades del Estado. Pero también cargado con un historial controvertido. Tenía denuncias por acoso presentadas por exparejas y había estado detenido por esas causas, aunque habría sido liberado días después. Más allá del crimen individual, el asesinato de Sarmiento reaviva esas alarmas sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones venezolanas, y es que en realidad son lo mismo. El Tren de Aragua surgió entre 2004 y 2005 en la cárcel de Tocorón. Durante el gobierno de Chávez se ha transformado en la mejor megabanda del país para ellos. Su estructura de tipo franquicia, según la Fundación Taeda, el IBI Consultants, le ha permitido expandirse por toda América Latina, aprovechando rutas migratorias, sobornos y vacíos institucionales. Esta organización opera en tráfico de drogas, trata de personas y sicariato, todas las cositas bellas que puede hacer el chavismo, y ha sido señalada por su implicación en el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Chile. Y es que también cabe recordar que la investigación de la Fiscalía chilena apuntó incluso a altos funcionarios del régimen de Maduro como gestores del crimen. ¿De quién hablamos? Específicamente del narco Diosdado Cabello. Y también, por cierto, de los pagos realizados al propio Niño Guerrero, para que no olvidemos que el que dice que es una maniobra de la oposición fue quien ordenó y pagó el asesinato del teniente Ronald Ojeda. Que en paz descanse. Ahora vamos al país hermano porque Colombia está aumentando su número de tropas como parte de una renovada ofensiva contra grupos armados ilegales, dijo el jefe de las Fuerzas Armadas del país, tras el fin de una serie de ceses al fuego y el estancamiento de las negociaciones de paz del guerrillero Petro. El presidente izquierdista Gustavo Petro asumió el cargo en 2022 con la única promesa de buscar el fin de 6 décadas de conflictos a través de acuerdos de paz y acuerdos de rendición con guerrilleros y bandas criminales fuertemente armadas. Pero las conversaciones han fracasado a pesar de los repetidos ceses al fuego temporales, algo que solo cabía en la cabeza de un minúsculo Gustavo Petro. Ahora Petro ha ordenado aumentar las ofensivas contra el marxista Ejército de Liberación Nacional, ELN, y además brazo ejecutor, como usted recordará, de las marramucias de Diosdado,
y si no lo sabía, se lo puedo contar en otros programas. 5 facciones de los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia también, de la FARC, que rechazan el acuerdo de paz del 2016, el grupo criminal Clan del Golfo y también otras pandillas que son más pequeñas. Hoy no hay un cese al fuego, estamos en una ofensiva militar total para contrarrestar esos grupos armados ilegales y depende de nosotros seguir ganando territorio, dijo al medio Reuters el almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esto en una entrevista el día sábado en la ciudad portuaria de Buenaventura, en el Pacífico. La seguridad comienza con el control territorial y ahí es donde estamos avanzando. Hemos hablado de aumento de tropas, aumento de capacidad y en la medida que podamos hacer eso vamos a lograr más control territorial, dijo Cubides. Las Fuerzas Armadas de Colombia están en el proceso de agregar, adicionalmente, 16.000 nuevos soldados a medida que el enfrentamiento y los fondos estén disponibles, ha dicho también. Esta renovada ofensiva se concentra en 6 regiones, incluidas, como no podría ser de otra manera, la selva del Catatumbo, a lo largo de la frontera noreste con Venezuela, y las montañas, así como la selva del suroeste del país, que son áreas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal de oro, las principales fuentes de financiamiento de los grupos armados, y yo diría también del régimen de Venezuela. Y el movimiento estudiantil venezolano denunció, como no podría ser de otra manera este lunes, que el Consejo Nacional de Universidades, el CNU, aprobó la eliminación de las pruebas internas y diagnósticas de ingreso a los institutos públicos de educación superior, lo que consideraron una violación obvia a la autonomía universitaria establecida por la ley. En un comunicado difundido en X, los estudiantes expresan su firme y categórico rechazo a esa decisión adoptada por el CNU el pasado 26 de junio, mediante el cual, aseguran, se elimina la potestad de las universidades de definir sus propios mecanismos de admisión. La bota, como siempre, por delante. Además, agregó la nota que se centraliza el 100% del ingreso a través del Sistema Nacional de Ingreso, el SNI, de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, la OPSU, un organismo que depende del Ministerio para la Educación Universitaria. Y usted sabe que Venezuela es el reino de la corrupción. Los estudiantes exigen la inmediata reversión de esta medida, que califican de arbitraria y, por supuesto, de unilateral. Como el ministro se roba los cupos, si Vargas viviera, mirara con repudio. Como el ministro se roba los cupos. Representa una grave violación del artículo 109 de la Constitución de nuestro país, que consagra la autonomía universitaria como un principio fundamental, advierte ese escrito. Sin embargo, usted sabe lo que el régimen hace con la Constitución. De hecho, con la que ellos mismos redactaron. A juicio de los universitarios, los sistemas de admisión propios no son caprichos burocráticos, sino el resultado de décadas de experiencia académica acumulada. Y es que no puede ser de otra manera. Este domingo, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria informó, mediante una publicación en Instagram, que el CNU aprobó la eliminación de las pruebas internas o diagnósticas como parte de los procesos de admisión. Y es que según la publicación, la medida buscaba garantizar el derecho a una educación universitaria gratuita y de calidad para todos los ciudadanos, pero no a la fuerza, señores del régimen. Asimismo, la cartera del Estado añadió que el Sistema Nacional de Ingreso garantizará, escuchen bien, el acceso de 350.000 bachilleres este año a la universidad, asegurando que el 100% de los cupos estarían disponibles para los jóvenes que culminan sus estudios de bachillerato. No le aumenten los sueldos ustedes a los maestros para que vean qué es lo que va a pasar en la vida real. Suscribirte, comentar y darle like a los videos y compartirlos es gratis. Suscribirte, darle like, compartirlos es gratis. Ayudarnos también, los botones están acá abajo. En el video de ayer hablamos de la captura del boliche, la cual es, sin duda, una buena noticia para todos los que buscamos libertad de Venezuela. Otro de esos pesados en cuanto a la información de las múltiples formas de delinquir que tiene el régimen. También hablamos de la realidad de nuestros hermanos de los Andes, que la pasan bien mal después de las lluvias torrenciales. Más específicamente sobre los merideños del páramo, que por cierto, entre la noche de ayer y el día de hoy, me ha llegado un correo de uno de ustedes informándome de la situación específica de Mérida y de ese único helicóptero que sobrevuela y que no hace nada. Al igual que me reafirma la información que tenía sobre las autoridades venezolanas tratando de guindarse escapulario ajeno, quitándole al pueblo organizado de Mérida, a los buenos vecinos, a los buenísimos ciudadanos de los Andes,
porque si hay algo que tiene Mérida, y yo amo Mérida, es que es una ciudad cálida humanamente, pero como ninguna otra en Venezuela posiblemente, quitándole esa generosidad entre ellos para ponerse medallitas a nivel de gobierno. ¿Ah? Qué bonito. De esto vamos a seguir profundizando porque esa tragedia no ha parado. Si quieres ver sobre ese video, te lo voy a dejar ahorita mismo, dentro de 10 segundos. Va a estar allí puesto en el video promocional. Y es que este video ha llegado a su final. Libertad o nada, señores. Esto es